con rumbo y buzamiento. Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? Yo no entendí bien las brújulas de doble clinómetro, ¿cuáles eran? De doble O clinómetro. cómo es que tienen... Ahí la vemos. O sea, no vas a ver ninguna más que por fotos. En realidad hay una en la cátedra y en Geología Estructural que supongo que la verán el año que viene. Ahí compartimos hoy la presentación. Bueno, supongo que ya están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, estamos viendo cómo presenta. Bien, ahí está. Ahí está. Ahí la están viendo. Bueno, o sea, ahí ves la brújulita normal, la que ustedes usan, la brújula geológica tipo Brunton. El clinómetro que van a usar ustedes es todo el dispositivo que está en el fondo de la brújula, que consta de ese nivel toroidal que se mueve, ¿se acuerdan? O sea, es un dispositivo, un soporte metálico que te permite con una palanquita que está detrás de la brújula, en la parte que no se ve, en lo que sería la base de la brújula, mover. Tiene una palanquita con movimiento suave. Si está muy blanda, muy floja, es un problema porque uno la mueve cómodamente con el dedo y ese dispositivo no debería moverse solo si nosotros movemos la brújula. Algunas están flojas ya por golpeadas, por mucho uso, pero en general se mueve únicamente cuando nosotros movemos la palanquita de atrás. ¿Y qué otra cosa tiene el clinómetro? También impreso en el fondo de la brújula, ahí en la base, lo que estoy mostrando con el cursor. Ven que es un doble limbo, pero es un medio limbo. Fíjense que va desde ahí donde yo tengo ubicado el cursor, ahí tengo 90 grados, ahí tengo 0 grados y acá tengo 90 grados. Eso es porque me permite ubicar la brújula apoyada sobre este lateral o sobre este otro lateral. Entonces me permite medir en cualquier posición de la brújula. Y además, la mayoría de las brújulas tienen, no sé si alcanzan a distinguir que ahí hay otra pequeña escalita más chiquita. Bueno, esa es una escalita que va de 0 a 100 para un lado y de 0 a 100 para el otro lado. O sea que acá lo que me va a permitir el clinómetro, cuando horizontalicemos, cuando centremos el nivel toroidal, es en ese dispositivo que se mueve me va a estar marcando un angulito ahí. Bueno, el ángulo que me va a estar marcando es el ángulo vertical que va a estar formando la línea donde está apoyada la brújula. Obviamente siempre la que me va a marcar hacia dónde va a bajar la brújula es la pínula superior. O sea, siempre esto va a apuntar hacia donde baja la línea que yo quiero medirle la orientación. Y voy a hacer la lectura de la intensidad de inclinación o del buzamiento ahí en grados, o si me hiciera falta la puedo leer también en porcentajes, pero ven que en porcentaje la voy a leer únicamente hasta 45 grados, ya que es el 100%. Ven que los porcentajes mayores a 100 no están impresos, por lo tanto no se usan. ¿Se acuerdan que la escala porcentual es hasta 45 grados, era el 100%? Si volvemos un poquito, esta es la misma brújula que estábamos viendo. Bueno, acá está bien el clinómetro, acá se ve el dispositivo que se mueve, pero se ve poquito. Y esta brújula, o esta, cualquiera de las dos, fíjense que acá en la bisagra, en esta se nota mejor, tienen una escalita graduada. Esta redonda. Tienen el clinómetro igual que cualquier brújula. Pero además, esta escalita graduada está graduada de tal forma que mida el ángulo entre la tapa del espejo y el cuerpo de la brújula. Por ejemplo, no sé si alcanzan a distinguir, pero ahí en la unión entre la parte blanca y la parte negra está el 0 grado. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cuando la tapita esté a 90 grados, o sea, cuando la tapa del espejo esté exactamente perpendicular, ahí voy a leer 0 grados. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo de la brújula va a estar en posición horizontal. Bueno, acuérdense que esto lo apoyan, ya vamos a ver algún detalle más, pero esto se apoya en el plano a medir y esto siempre se pone en posición horizontal usando el nivel esférico. Bueno, permite medir la inclinación del plano ahí, en esa escala graduada.
no se preocupen demasiado porque este año, acá a disposición nuestra no hay ninguna de estas brújulas, por lo tanto, ni esta, ven, acá está la misma, acá está la posición de trabajo, ven lo que les decía, el espejo está apoyado, ven, este cuerpo de la brújula está horizontal, por lo tanto, ahí el ángulo que nosotros estamos viendo es un ángulo mayor de 90. Bueno, acá en realidad lo que vamos a estar leyendo es la inclinación, el ángulo entre la brújula y la parte de abajo del plano. Eso es lo que nos va a dar este clinómetro. Por eso es un clinómetro también, mide inclinación de planos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Genial, muchas gracias. Ay, me olvidé de un detalle. Ven que acá hay unas partes como unas patitas negras, ahí que son parte, ese es el freno, y ahí hay como unas patitas negras, ese es el clinómetro normal que también tiene esta brújula. O sea, yo puedo medir la inclinación apoyando el espejo o puedo medir la inclinación del plano apoyando el lateral de la brújula, como vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Vamos a seguir, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Este sistema centesimal de notación de ángulos, sepan que existe, no lo vamos a usar. Ustedes ya van a ver por ahí el sistema de notación por cuadrantes también, que es de 0 a 90, se usa menos, pero se usa poco. Esto es lo que vamos a ver siempre, vamos a medir ángulos de 0 a 360 grados, divididos en minutos, o sea, cada grado está dividido en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos, y después para los segundos se acuerdan que cuando los podamos medir vamos a usar fracciones decimales. Y los ángulos verticales, además de medirlos en grados, vamos a medirlos en escala porcentual, ya hablamos, o en escala fraccional. Muy poco, o sea, nosotros siempre nos vamos a manejar, en la enorme mayoría de los casos, con el sistema normal sexagesimal. Los grados van de 0 a 360, cualquier ángulo. Bien, y ahora vamos a lo que me comentaron que les ha traído bastantes problemas para entender conceptos que son básicos. El sistema de medición y de ubicación de planos midiéndole el ángulo de rumbo y el ángulo de usamientos es muy ampliamente usada en casi todas las ramas de la geología. Es muy difícil que ustedes vayan a tener algún trabajo vinculado a la geología y que no necesiten medir inclinaciones de planos. Por ahí pueden no saber algunas otras cosas, pero esto en una amplia rama, en un amplio espectro de la geología van a necesitar sí o sí medir planos. A ver, Cacho Iglesias, ¿qué planos podemos medirnos, nos pueden interesar medir a nosotros como geólogos? ¿Está el Cacho? No. Bueno, a ver, Sofía Galeto, ¿andás por ahí? Profe, contestó en el chat. Ah, pero claro, el problema es que Planos no puedo. horizontales y verticales, dice. ¿Y los inclinados no los miramos? Habría que preguntarle. No importa, pero sigo con vos porque si no se nos va a hacer muy largo. O sea, es obvio que esa no era la respuesta que yo esperaba. Vos, Sofía, ¿qué opinas? ¿Qué planos nos pueden interesar medir con una brújula o ubicar en el espacio para algo? Ya en nuestro trabajo de geólogos. Y no serían los planos, como bien decía Frank, los horizontales, verticales e inclinados. Y bueno, pero ¿cuáles? ¿Qué sé yo? Hay que nos interese nuestra función como geólogos, qué sé yo. Vos querés medir yo tengo una placita acá abajo que es del patio de los jardines de mi departamento que tiene toboganes. Obviamente los chicos caen por el plano del tobogán. ¿Ese plano me interesa particularmente? ¿O qué otros planos nos pueden interesar como geólogos? Como geólogos, no, el tobogán creo que no. Pero... ¿Qué planos? y planos inclinados
el terreno en algún punto, en Por alguna zona que ejemplo, querramos por conocer. ejemplo. Esa sería una posibilidad. Y de hecho lo estamos haciendo. La superficie del terreno. Exactamente, ese es un plano. O sea, y en algún lugar donde esa superficie sea más o menos recta y tenga siempre la misma inclinación, a ese plano lo podemos decir, bueno, está inclinado hacia el norte, hacia el sur, o está muy inclinado que si vos bajás corriendo te tropezás y te caes, o prácticamente no tiene inclinación, que no te das cuenta a veces dónde está el arriba o dónde está el abajo. O sea, ese es un plano. ¿Pero qué otro plano? ¿Tenés alguna idea de algún otro plano, Sofía? Ya más específico. Eh, ¿Algún otro por las dudas? A ver, Fernando Giavelli, que está ahí al lado en la lista. ¿Tenés idea de qué plano nos puede interesar? ¿Anda Fernando por ahí? Dice que no sabría decirle, profe. No tiene Gracias. micrófono. Ya. A ver, Milagros da Silva, ¿qué otros planos hay que interesan a los geólogos, que nos interesan a los geólogos? A ver, yo les tiro alguna idea. Un estrato. ¿Qué es un estrato? Un estrato sedimentológico, un estrato geológico. ¿Quién me dice que es un estrato? Cualquiera. Restos de minerales barra roca que han quedado depositados y solidificados. Claro, ¿y cómo se diferencia? ¿Por qué decís que a veces vos ves una barranca amplia en las sierras? Sobre todo en un ambiente sedimentario, ¿no? Y decís, mira, hay un estrato verde y un estrato azul, por decirte algo, con minerales verdes y minerales azules, que son distintos. ¿Cómo te das cuenta que son dos cuerpos distintos? Porque están separados en líneas paralelas. Claro, pero el estrato, o sea, está bien, vos en tu perfil lo ves por una línea, pero ahora si vos vas excavando en realidad y te metes dentro de la barranca, ¿esa línea en qué se transforma? La superficie que separa los dos estratos. Si una línea vos la repetís sucesivamente en el espacio, ¿en qué se transforma? Se transforma en un plano. Se transforma en un plano, exactamente, como, por ejemplo, un punto, si vos lo repetís sucesivamente en el espacio, se transforma en una línea. Y una línea, si se repite sucesivamente en el espacio, infinitamente, se transforma en un plano. O sea que cualquier estrato siempre va a estar definido por un plano, que es la base, y por otro plano, que es el techo. No sé si ven mi mano, pero ven que el estrato es todo lo que hay, todo el cuerpo sedimentario que está entre ese plano que lo define y este plano que lo define por arriba. Obviamente, debajo de este estrato va a haber otro estrato y encima posiblemente otro de otra formación distinta. Bueno, pero las superficies que separan un estrato de otro son planos que tenemos que ubicar. ¿Cómo saben si un estrato está plegado o no está plegado? ¿Qué particularidad tienen los planos límites de un estrato plegado? ¿Están horizontales, así como mi mano? ¿O están así? No, están deformados. Están así. Y de este lado de un pliegue, el plano está inclinado hacia allá. En este caso, créanme que hacia allá es el sur. Y de este otro lado del pliegue están inclinados hacia el norte. Por eso tengo un plano inclinado hacia el norte y otro plano inclinado hacia el sur. Bueno, y un plano, un estrato, ¿nunca está roto? Es lo que pasa con las fallas, las inversas y... ¿Qué es lo que separa? ¿Cómo le llaman a la superficie donde se produce el deslizamiento de los dos bloques en una falla? ¿Cómo le llaman a esa superficie? Donde los bloques se deslizan uno sobre otro, según sea inversa o directa.
Plano de falla. Plano de falla. Entonces, ¿qué es eso? Un plano. La superficie de una falla es un plano de falla. O sea, acuérdense que para que haya falla, tiene que haber un movimiento relativo a lo largo del plano, ya sea hacia arriba, hacia abajo, o en la misma dirección horizontal del rumbo del plano. Pero, ¿qué otras cosas suelen ver, sobre todo en las rocas rígidas, que a veces no se mueven ni para arriba ni para abajo? ¿Cómo se llaman esas roturas, esas grietas que se suelen producir en las rocas? Por ejemplo... ¿Diaclasas no son? Exactamente, ahí va la disyunción columnar de los basaltos, o esas superficies que sencillamente la roca se rompe. Por ahí no se mueve ni para arriba ni para abajo, solamente se rompe. A veces se separan un poquito. Bueno, esos son diaclasas, son planos de debilidad, planos de rotura. O sea que ahí ya tenemos planos bastante importantes que nos van a definir un montón de cosas. Tenemos planos de falla, planos de estratificación, los planos de los estratos. Tenemos diaclasas. A veces las rocas se deforman, pero no se llegan a romper del todo. O sea, ustedes conocen una roca metamórfica que es el esquisto. O sea, ¿por qué se caracteriza un esquisto? Por tener muchos planos de debilidad sucesivos. O sea, es como que la roca se va laminando en planos. Bueno, esa esquistosidad, esos planos responden a esfuerzos tectónicos compresivos, distensivos, de distinta orden, que en muchos casos nosotros necesitamos deducir por qué se deformó, por qué los minerales se agruparon en láminas, cuando en realidad antes estaban todos mezclados, por qué algunos más claritos se pusieron juntos y los otros más oscuros formaron una lámina, y ahí necesitamos orientar todos esos planos. Entonces ven que hay un montón de planos, ya citamos 4 ejemplos así muy grandes, 5 con la superficie del terreno, que también vale, a los que necesitamos orientar. Bueno, para eso nos vamos a llegar. Necesitamos sí o sí que ustedes entiendan este block diagrama. Un block diagrama es un dibujo que representa algo que tiene 3 dimensiones en un planito de 2 dimensiones. O sea, la pantalla que todos estamos viendo acá tiene 2 dimensiones. Una dimensión Y, que la estoy marcando así verticalmente, y una dimensión X. La tercera dimensión es la que sale de la pantalla hacia atrás o hacia adelante, pero no la podemos graficar. O sea que lo único que podemos hacer es una vista en perspectiva de esa tercera dimensión. O sea, necesitamos imaginarnos cómo es la tercera dimensión. Y acá ven, esta es una caja de zapatos a la que le falta una parte. ¿Ven esta parte? Este plano oscuro es el plano que ha quedado expuesto de esta caja, de este bloque, y al que le falta todo este ángulo, el que está marcado en línea de puntos. Para que nos pongamos de acuerdo, la superficie horizontal donde nosotros andaríamos caminando es este plano que está acá arriba. Es el plano AEGF. ¿Ven? Marcamos un plano por los ángulos, las aristas, los vértices que lo forman. Ven que cada unión de 2 líneas es un vértice. A este vértice le llamo A, acá donde se juntan 2 o más líneas le llamo E, G y F. Ese es un plano horizontal. ¿Alguien puede decirme si se imagina algún otro plano horizontal en ese block diagrama? A ver, por ejemplo, Bruno de la MEA. ¿Cuál podría ser otro plano horizontal que no se ve bien, pero que si asumimos que este es un plano horizontal, nosotros caminamos por acá arriba? Si anduviéramos caminando, nos movemos por ahí arriba. ¿Qué otro plano podríamos decir que es un plano horizontal? El BCI. Exactamente, la base de esa caja es exactamente un plano absolutamente paralelo a lo que sería la tapa. El BCI o una arista que está escondida ahí atrás, que como el plano no es transparente, no la dibujamos. O sea, queda claro. Y ahí sigo con vos, ¿quién era? Bruno, ¿no? Sí. Sí, profe. ¿Qué planos verticales ves? O sea, ¿se acuerdan lo que hablamos de
vertical es un plano que es exactamente perpendicular a un plano horizontal. ¿Qué plano vertical? El ABCDE. Perfecto, ese sería un plano vertical. ¿Y ves algún otro? Te escucho, ¿eh? No sé si se le ha cortado algo. A ver, sí. ¿Ya, profe? No, ahora sí. Sí, te había dicho el plano IHGF, el otro vertical. IHGF, perfecto. Y a ver, está muy bien, se dan cuenta, o sea, está hablando de este plano que sería el que está más coincidente con nuestro plano de la pantalla, pero esto o sea, nuestro plano de la pantalla en realidad es una perspectiva. O sea, y él se refiere a este plano, que acá que está cortado, o podría haber dicho el plano AJCB, nada más que esa parte no existe. Es como que yo extendí las líneas. El plano realmente, el plano sólido, es AEDCB. O sea, es este plano que está blanco acá. Emilio del Canto. Él además dijo la misma cara, pero del otro lado, la que no vemos. ¿Hay algún otro plano vertical en este dibujo? ¿Estás, Emilio, por ahí? No tiene micrófono, dice. No tiene micrófono. Bueno, a ver, Cortés, ayúdale, a ver. Francisco Cortés. Sí, profe. Si hay algún otro plano vertical, además de los dos que nombró tu compañero. O sea, él nombró este que está acá, el AED, y el otro que es igual, nada más que allá atrás. ¿Hay algún otro plano vertical? O sea, otro plano que sea perpendicular a este plano horizontal. Puede ser DHCI. DHCI, ¿ese dijiste? Sí. Claro, bueno, sí, o sea, sigamos en orden secuencial, DHIC, está perfecto. ¿Ven? Este plano, que es perpendicular a este, no, eso no nos interesa, también es un plano vertical. ¿Por qué? Porque es perpendicular a este plano horizontal. Y también paralelo a este plano podría ser el plano FAB y la arista que está escondida ahí atrás que no la vemos. Bueno, ¿ven? Eso quedó claro entonces. Tenemos las superficies horizontales o planos horizontales y tenemos un montón de planos verticales. O sea, acá nosotros vemos dibujados dos, este y este. Ese es un plano vertical también, lo estamos viendo en perspectiva. Por lo tanto, el plano pintado, ese sombreado EDHG, es un plano inclinado. Dentro, que es el plano al que vamos a querer medir. Una pregunta, ¿todo el mundo ubica la línea norte-sur? ¿En qué plano está dibujada la línea que apunta al norte? O si prefieren, también apunta al sur, para el otro lado. El horizontal. Claro, está claro que esta flecha no sale hacia arriba, está absolutamente contenida, dibujada, estampada en este plano horizontal. Recuerden eso. Nosotros siempre vamos a medir direcciones o rumbos respecto al norte, siempre poniendo la brújula en un plano horizontal. O sea, el norte siempre se ve en un plano horizontal y se mide. Si ya nos levantamos, ya alguno por ahí puso el norte en el perfil. El norte no se pone en el perfil. Lo único que sabemos de la traza del perfil es el rumbo respecto al norte. Pero eso es viendo la traza dibujada en nuestro plano. O sea, estamos en el plano horizontal. Bien, o sea que esta línea está estampada, dibujada, impresa dentro del plano horizontal. Yo la extendí porque en realidad la línea norte-sur cubre toda la superficie. O sea, esto es un pedacito de la horizontal. Obviamente que el plano horizontal es infinito. Bueno, ahora está claro. Tenemos los planos verticales que habíamos mencionado y el plano horizontal, el plano inclinado ese,
que queremos ubicar. Ahí tenemos línea de rumbo. Estos conceptos, chicos, es imposible que ustedes no los sepan de memoria. O sea, la única posibilidad de entender qué es lo que están midiendo cuando midan con la brújula es que sepan de memoria, porque es la única, estos conceptos es la única forma de entenderlo. Línea de rumbo, fíjense lo que dice, pero interpreten, no memoricen como un loro. Es la línea formada por la intersección del plano inclinado que queremos medir, o sea, estamos hablando de la línea de rumbo de ese plano. O sea, cada plano va a tener su propia línea de rumbo. Si el plano tiene otra inclinación, está cortado de otra forma, va a tener otra línea de rumbo. Pero para un único plano inclinado, la línea de rumbo es la que se forma cuando intersectamos ese plano inclinado con el plano horizontal. En resumen, está claro, está resaltado en rojo, si es la intersección de un plano horizontal con otro plano, siempre va a ser una línea horizontal contenida en el plano. A ver, Sofía Leanis, ¿cuáles podrían ser líneas de rumbo del plano gris? ¿Andás por ahí, Sofía? Sí, profe, acá estoy. Ajá, bien, bien. ¿Te das cuenta cuáles podrían ser la intersección, la línea que se forma? Dos planos cuando se intersectan, forman una línea, eso está claro, ¿no? ¿Cuál sería la línea que se forma de cortar, de intersectar un plano horizontal con el plano inclinado? La línea eje sería. ¿Cuál? Eje. Eje, claro, ¿ven? Fíjense que la línea eje pertenece al plano horizontal. Sí. ¿Y pertenece al plano inclinado? También. También. Entonces, es la intersección de los dos planos. Y, por ejemplo, Sofía, ¿qué opinas de la línea DH? Me parece que no. En realidad, ahí entramos con la perspectiva. Es exactamente paralela a la línea EG. O sea, si yo trazara una línea acá desde D, una horizontal, sería exactamente paralela a la línea AE o AJ, si preferís. O sea, acá podría trazar un plano que cortara la caja por ahí, justo pasando por D, un plano horizontal, y me daría esta línea DH. O sea, es una línea de rumbo también. Y si yo trazara una línea paralela justo acá a la mitad del plano, paralela a EG y a DH, acá por la mitad del plano, ¿sería una línea de rumbo del plano? ¿Sí? Claro, sí, no me pregunten. Acuérdense que cuando yo pido una respuesta, no me tiren una pregunta. Te salió el sí con signo de pregunta, ¿entendés? Sí, en realidad sí, está bien. O sea, cualquier línea paralela a eje que yo trace dentro de este plano o encima de este plano inclinado, va a ser una línea de rumbo. O sea, en realidad, ¿cuántos planos horizontales podría trazar? Acuérdense, por ejemplo, si a mí se me ocurriera trazar como curvas de nivel cada 20 centímetros, tendría este plano acá arriba, tendría un plano horizontal 20 centímetros más abajo y así sucesivamente, y la intersección de cada uno de esos planos horizontales me daría una línea horizontal dentro del plano. O sea que en realidad puedo ubicar infinitas veces, pero es siempre la misma línea, porque tiene siempre la misma orientación. O sea que, en concreto, de las que están dibujadas, la línea EG es una línea de rumbo y la línea DH también es una línea de rumbo. O sea que, ¿se acuerdan entonces siempre? Es la intersección de un plano horizontal, cualquiera, imaginario,
con un plano inclinado, que normalmente no es imaginario, es un plano que estamos intentando medir por algo. A ver, Nico Mendiburu, ¿te acordás que habíamos visto de curva de nivel? ¿Cómo definíamos curva de nivel? Eran líneas imaginarias que... No importa, una pregunta, no importa si son imaginarios o no, no importa. Son líneas, dale, a ver qué salen de qué. Sí, de la intersección de un plano horizontal con el terreno. Claro, bueno. Y si el terreno es una superficie bien recta y homogénea, va a ser algo muy parecido a cualquier línea EG o DH. ¿Entienden esa relación? O sea, es el mismo concepto. Las curvas de nivel son las líneas de rumbo del terreno. El problema es que el terreno casi siempre es completamente irregular. Entonces, si el terreno está redondeado, las líneas de rumbo van a ser redondeadas, no van a ser líneas rectas como las de un plano recto. Bien. Línea de rumbo, ahí tenemos dos. Y ahora, ya sabemos que una línea principal que siempre necesitamos ubicar en el plano es la línea de rumbo. Y la otra línea importante que necesitamos sí o sí definir en el terreno es, fíjense, es la línea que se forma por la intersección del plano inclinado, siempre estamos hablando de ese plano, con un plano vertical, pero que sea no cualquier plano vertical, que sabemos que podemos trazar infinitos planos verticales, solamente el plano vertical que está perpendicular a la línea de rumbo. O sea, ustedes créanme que este plano perpendicular, el AE, el primero que mencionamos, AED, es perpendicular a esta línea de rumbo. O sea, este ángulo acá, ahí ese ángulo entre la arista FAE vale 90 grados. No lo vemos de 90 grados, pero ¿por qué? Porque lo estamos viendo en perspectiva. O sea que la línea de máxima pendiente es siempre la línea sobre el plano inclinado trazada perpendicular a la línea de rumbo. O sea, ¿se acuerdan cuando veíamos las líneas de drenaje? O sea, ¿cómo asumimos que corre el agua respecto a las curvas de nivel? A ver, le pregunto a Torres, Lucía, ¿te acordás cómo corría, cómo teníamos que dibujar siempre cualquier línea de drenaje donde corría el agua respecto a una curva de nivel que estaba dibujada? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Sí, las líneas de drenaje, que son las líneas por donde corre el agua en el terreno, Sí. siempre tienen una relación geométrica con las curvas de nivel, que son las líneas de rumbo. ¿Cuál es esa relación geométrica? Tienden a apuntar hacia abajo. Hacia... Sí, pero justo hacia la parte baja. ¿Pero corren en cualquier dirección o hay una dirección por la cual el agua corre siempre? Hay una sola dirección. ¿Y cómo es esa dirección respecto a la curva de nivel? Perpendicular. Es perpendicular siempre. ¿Y por qué? Porque el agua corre por la máxima pendiente. O sea, si el agua tiene que bajar una distancia entre dos puntos, siempre, a menos que tenga obstáculos que la frenen, asumimos que es un plano liso, el agua va a correr llevando la mínima distancia, o sea, perpendicular a las curvas de nivel. Esa es la máxima pendiente. Bueno, acá estamos hablando de la línea de máxima pendiente también, que siempre va a ser perpendicular a la línea de rumbo. Entonces, es la intersección de el plano inclinado con un plano vertical que sea perpendicular a la línea de rumbo. Ahí, de acuerdo a cómo está el dibujo, Sofía, sigo con vos, perdón, Lucía. ¿Cuáles serían líneas de máxima pendiente dibujadas en ese plano? La ED y la GH. Claro, o sea, está claro que estas líneas, o sea, este plano que estamos viendo acá, el plano A
JCB es perpendicular a esta línea. Tenemos que verlo, imaginarlo, porque o sea, yo no veo los 90 grados, me los tengo que imaginar, no hay forma. Si los estuviera viendo bien desde arriba, los vería. O sea que la línea ED y la línea GH son líneas de máxima pendiente. Y cualquier línea paralela que trace en otra parte del plano, también van a ser líneas de máxima pendiente. O sea que entonces, en resumen, siempre tengo una línea de rumbo que es una línea horizontal, trazada, dibujada, impresa en el plano. Y perpendicular a ella voy a tener la línea donde el plano tiene la máxima pendiente, o sea, la máxima inclinación. Cualquier otra línea sobre el plano va a tener inclinaciones menores. A ver, Joaquín Maldonado, pregunta tramposa. ¿Qué inclinación tiene la línea de rumbo? ¿Qué valor de inclinación? ¿Cómo, profe? La línea de rumbo de cualquier plano, ¿qué valor, qué ángulo de inclinación va a tener? ¿Cuán inclinada va a estar? Y puede estar inclinada entre 0 y 90. La línea de rumbo. Esa era mi pregunta. Inclinada es cuánto baja respecto al horizontal. No, sí, pero ¿qué condición tiene la línea de rumbo, Joaquín? que es la intersección entre el plano inclinado y la horizontal. Vi un plano horizontal. ¿Y cómo es esa línea? Está escrito por ahí. Por ahí en la pantalla, ¿no? Fíjate ahí en la primera línea roja escrita. No tiene ninguna inclinación, es horizontal, Y bueno, entonces, ¿qué valor de inclinación tiene la línea de rumbo? 0 grados. 0 grados, no es entre 0 y 90. La inclinación de la línea de rumbo tiene 0 grados. Es una línea horizontal. Es, qué sé yo, cuando vos te acostás a dormir en tu colchón normal, o sea, ¿dormís inclinado o dormís horizontal? Horizontal. Dormís horizontal, esa es la inclinación de la línea de rumbo. 0 grados, no tiene inclinación. O sea, entonces, por ejemplo, la línea EG o la línea DH no están inclinadas para ningún lado. Y la línea ED y la línea GH son las que tienen la máxima inclinación para este plano, obviamente. Estamos hablando del plano sombreado en gris. No puede haber dentro de ese plano alguna línea con más inclinación. O sea, la línea de rumbo tiene 0 inclinación y la línea de máxima pendiente tiene la máxima inclinación. Y a ver, ya que estamos con vos ahí, Joaquín, ¿qué valor puede tener la línea de rumbo? ¿Qué rumbo puede tener? Y de tener uno. Era respecto al norte de tener unos 30 grados. No sé. La que estamos viendo ahí dibujada. Perfecto, bien. Estamos de acuerdo. ¿Y puede tener otro valor si el plano inclinado fuera otro? ¿Cómo si el plano inclinado fuera otro? Si no fuera justo este plano inclinado, o sea, a lo que iba era, ¿qué valores puede tomar el rumbo de un plano? O sea, ¿qué orientación puede tener la línea de rumbo de cualquier plano? Es una pregunta capciosa, una pregunta media absurda, o sea, puede tomar cualquier valor dependiendo de cuál sea el plano inclinado que yo tome. Claro. O sea, no es para que te compliques, pero, o sea, ahí sí me interesa. Todo el mundo se da cuenta que lo que me dijo Joaquín es que más o menos el ángulo visto desde arriba en el plano horizontal
entre la línea norte-sur, medida desde el norte, a él le pareció que podían ser 30 grados. Y no se lo voy a discutir porque estamos hablando en perspectiva. A lo mejor no es 30, es 38. Pero en una perspectiva no podemos medir nada. A él se refiere al rumbo de esta línea respecto a esta. O sea, el ángulo que hay entre esta línea de rumbo y la línea norte-sur. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sigamos entonces. Las líneas de máxima pendiente son esas dos que tenemos dibujadas ahí y cualquier otra línea sobre el plano paralela a estas líneas. O sea, cualquier línea que vaya desde acá hasta acá abajo en forma paralela es una línea de máxima pendiente. Sigamos con el block diagrama. Qué lástima, esto le faltó la animación. Bueno. Y hay otra historia. Mira vos. Bueno. Los problemas de compatibilidad entre computadoras. Créanme que ahí ven que aparece una A chiquita cuando hablo del rumbo. ¿La ven? Sí, sí, sí. Bueno, ahí debería aparecer la letra griega alfa. Estamos en problemas con la computadora, con compatibilidad entre una computadora y otra acá en casa. Bueno, el rumbo, ahí está marcado. ¿Alguien quiere decir algo? No. El rumbo es el ángulo horizontal. Acuérdense, siempre antepongan cuando vayan a definir el plano en el que lo están midiendo. Si hablamos de un rumbo o de una dirección, siempre lo vamos a medir en un plano horizontal. Y el rumbo es el ángulo horizontal formado entre la dirección al norte, está claro, el 0 lo voy a poner en el norte, ahí donde estoy moviendo el cursor, y la línea de rumbo del plano, o sea, ahí donde se cruzan es donde voy a medir el ángulo, entonces busco un lugar donde se crucen la línea norte-sur y la línea de rumbo, que sabemos que es la línea eje, y ese ángulo medido con la brújula en posición horizontal es lo que llamo rumbo de ese plano. O sea, porque estamos hablando siempre del plano, el plano inclinado, que ahora le saqué el sombreado, pero es el plano EGHD, es este plano inclinado. El rumbo de ese plano es el ángulo que forma su línea de rumbo respecto al norte. Ahí Joaquín me dijo que podían ser 30 grados y se ve bastante lógico. Ahora, ¿cómo sabemos si ese plano está muy o poco inclinado? A ver, Laureano Tiranti, ¿qué te parece? ¿Cuánto está inclinado ese plano? Respecto al norte. No, ¿cuánto está inclinado? Inclinado es cuánto te apartás vos de la horizontal. No, son unos 60 grados, ¿puede ser? ¿Cuál sería el ángulo que te mide la inclinación ahí en el dibujo? Sería entre la línea de rumbo y el plano horizontal, o sea, entre el plano horizontal y el plano inclinado. Entre el plano horizontal, sí, pero ahí no interviene la línea de rumbo. O sea, de todos los angulitos que están, ahí hay 3 angulitos dibujados. Fíjate que uno se llama A, otro se llama G, que pretendía ser gamma, y otro se llama B. Claro, ¿Cuál te parece? El B, me parece. El B, exactamente, que en realidad, acuérdense, es un beta. Pretende ser la letra griega beta. ¿Y ahí interviene la línea de rumbo? No interviene la línea de rumbo. ¿Entre qué está medido ese ángulo, Laureano? Entre el plano horizontal y el plano inclinado. No, o sea, sí, estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de un ángulo específico ya nos referimos a líneas. ¿Entre qué línea y qué línea está? Entre... no sé por qué. Y está marcado clarito ahí. O sea, la ED y la AJ. Exactamente. Exactamente, es el ángulo entre la línea ED y la línea AJ. Perdón, sí, AJ o EJ, es lo mismo, está bien. Es mejor meterlo ahí, ¿por qué? Porque el vértice donde medimos los ángulos es acá en E, más que nada. Sí. Vamos a usar E.
Bien, ¿y la línea ED qué es? ¿Qué línea es? Podría ser la línea de máxima pendiente, ¿no? Puede ser Más que también. podría, Es. es, exactamente, es la línea de máxima pendiente. ¿Y la línea EJ qué sería? EJ. No sé. ¿Qué orientación, perdón, qué inclinación te parece que tiene la línea EJ? ¿Qué intensidad de inclinación? Es horizontal, ¿o no? Es una línea horizontal, exactamente. Y está exactamente encima de la línea ED, ¿no es cierto? Está levantada, es como si yo proyectara horizontalmente la línea ED, ven que la levanto. Si tuviera una bisagra ahí, yo levanto la línea ED, me va a quedar sobre la línea EJ. O sea, es la línea horizontal exactamente encima de ED. O sea que, entonces ahora si vos ya tuvieras que definir el ángulo B o beta, ¿cómo lo definirías? ¿Es el ángulo? ¿En qué plano lo estás midiendo? El ángulo lo estoy midiendo en el plano horizontal. No, exactamente lo contrario, el ángulo B, ahí. Sí. Está en un plano horizontal. Acordando Ah, que, no, en un plano horizontal estaría la línea del norte, por ejemplo, ¿no? claro, en un plano horizontal es el plano AFGE. O sea, A, sabemos que está medida en un plano horizontal, A, ¿no es cierto? Ahora, este ángulo B, que es beta, ¿no? ¿En qué plano está medido? En plano vertical. Claro, está medido en un plano vertical, pero justo en el plano vertical donde está la línea de máxima pendiente. O sea, por lo tanto, es un ángulo ¿cómo? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Es un ángulo vertical, bien. Y ahora, ¿entre qué líneas? No alcanza con decir entre la ED y la EJ. No, en la línea de en realidad del plano, ¿qué línea es? Lo vimos en la página anterior. ¿La cuál? La ED. La ED es la de buzamiento. La de máxima pendiente, correcto, bien, o de buzamiento si te gusta, pero es la de máxima pendiente. Y la otra línea, la EJ, ¿cómo lo habíamos llamado? La proyección horizontal de esa misma línea de máxima pendiente. O sea, es la línea horizontal que está encima de la línea de máxima pendiente. Claro. O sea, es la proyección horizontal de la línea de máxima pendiente. Bueno, fíjense que eso es lo que está puesto ahí, en la segunda definición. La intensidad del buzamiento o intensidad de inclinación de esa línea es el ángulo vertical entre la línea de máxima pendiente del plano y el plano horizontal o la proyección horizontal de esa línea. O sea, por ejemplo, si yo acá extendiera la línea FG, si yo la extendiera ahí, ven donde se está moviendo el cursor, ¿podría medir también la intensidad del buzamiento ahí? Sí, con respecto a la GH, digamos, que también sería buzamiento. Que es otra línea de máxima pendiente. En realidad es la misma línea de máxima pendiente. Acuérdense que cualquier línea paralela sobre el plano es una paralela a estas dos. Es una línea de máxima pendiente. Bien. Entonces, tenemos definido el rumbo del plano. Es un ángulo horizontal entre la línea de rumbo y la línea norte-sur. La intensidad del buzamiento, como es intensidad de buzamiento o inclinación, no existe el norte acá. No lo podemos meter a la línea norte-sur. Es un ángulo vertical, medido entre la línea de máxima pendiente y el plano horizontal o su propia proyección horizontal, como les guste decir. Y ahí nos queda una tercera pregunta. A ver, alguien que no le haya preguntado. Nicolás Blenda. ¿Vos podés decir, andás por ahí, Nicolás? Sí, profe, acá estoy. Bien, ¿hacia dónde se inclina ese plano? Ya sabemos cuánto. Se inclina, yo diría que se inclina unos 35 grados. Estamos de acuerdo, el ángulo B podría ser 35 grados si lo midiéramos con un transportador. Pero ¿hacia dónde se inclina esos 35 grados?
¿Vos te das cuenta más o menos hacia dónde se está inclinando? ¿Hacia dónde baja ese plano? No alcanzo a entender, profe. Suponete que vos caminaras, vos estás parado en el punto E, ¿no es cierto? Sí, Estás parado acá en el punto E. Y esto es la ladera de un cerro. Y caminás exactamente hasta D. sí. ¿Cierto? Caminás desde E hasta D por un plano inclinado. ¿Estás caminando sobre qué línea? La máxima pendiente. Exactamente. Estás caminando sobre la línea de máxima pendiente. La pregunta que yo te hago es, ¿hacia qué punto cardinal estás caminando? Cuando vas desde E hacia D. Hacia el este. Casi bien. ¿Estás yendo justo hacia el este? Hasta el sureste. Tendría que ser. Exactamente. Estás yendo un poco hacia el sureste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí me respondiste la pregunta. Y estás caminando por la máxima pendiente, por la máxima inclinación de ese plano. Entonces, ¿hacia dónde se inclina ese plano? ¿Hacia el sureste? Perfecto, hacia el sureste. Bien, ahora supongamos que todo el mundo entendió, está bárbaro eso. O sea, el plano se inclina hacia el sureste. O sea que tiene la máxima inclinación hacia el sureste. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Ahora, ¿qué pasa si con eso a mí no me alcanza con esa información? Y yo quiero saber, bueno, pero el sureste va desde 90 hasta 180, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, el este es 90 y el sur es 180 en nuestro diagrama de ángulos. Ahora yo quiero saber justo hasta cuánto. ¿Va hacia 100, hacia 110 o hacia 160? ¿Vos qué opinás? Sigo con vos. 160. 160, y podría ser, o sea, ¿por qué? Porque estás diciendo, o sea, que está más cerca del sur que del este, ¿no es cierto? Si fuera 160. Bueno. Sí, sí. ¿Hay alguna forma de medir exactamente hacia dónde está la máxima inclinación de ese plano? Sí, con la usando la brújula. Bueno, y ahí está marcada cuál es la dirección de esa máxima inclinación. ¿Hay algún ángulo que te lo está indicando? ¿El gamma? El gamma, exactamente. Y fíjate cómo, bueno, ya que está ahí, entre qué y qué está marcado, fíjate. ¿Dónde pongo el cero del ángulo gamma? En la línea de rumbo. No, el cero no. Fíjate dónde empieza la flechita que marca gamma, es esta. ¿La estás viendo ahí en el cursor? Sí, sí. Empieza acá, y esa es la línea de rumbo. ¿Qué línea es esta? No me acuerdo. Está escrito ahí arriba. La del norte. La línea norte-sur. Claro, la línea norte-sur. Sí, algo que ya les cae la ficha. Cada vez que yo digo que voy a medir un ángulo horizontal, ¿desde dónde lo miro? Siempre. ¿Dónde pongo el cero? Siempre. En el norte. En el norte. Después ya vamos a ver si es en el norte geográfico, en el norte magnético, pero siempre pongo el cero en el norte. O sea, entonces el ángulo empieza ahí. ¿Y dónde termina? ¿En qué línea termina? En la línea de rumbo, no. No, fíjate. La línea de rumbo es la línea eje. En la proyección horizontal. ¿De cuál línea? De máxima pendiente. Claro. Y una pregunta. ¿Cuál es la relación angular entre la línea EG y la línea EJ? Desde arriba. Que no son perpendiculares. Claro, son perpendiculares. Acá no se ven perpendiculares porque ya sabemos 1000 veces, dije, esto es una perspectiva. Sí. O sea que esta línea es la línea de rumbo. Y esta otra línea es la proyección horizontal de la línea de máxima pendiente. Y yo sé que siempre entre esta línea de rumbo y esta línea de máxima pendiente proyectada, siempre hay 90 grados. Por lo tanto, la dirección de máxima pendiente o la dirección del máximo buzamiento o la dirección del buzamiento a secas siempre es el ángulo que se forma
entre la línea norte-sur y la proyección horizontal de la línea de máxima pendiente. A ver, ahora, Pesarini, ¿anda por ahí, Pedro? Sí, acá estoy. Pedro, ¿cuál es entonces la relación angular entre el rumbo, que es el ángulo marcado con la A de alfa, y la dirección del buzamiento, que es el ángulo marcado con G o gamma? La relación entre los dos ángulos, dijo. Sí, ahí están los dos ángulos dibujados ahí. Sí. Acá tenés el gamma y acá tenés el alfa, o G y A. Y que los dos se miden en el plano horizontal, digamos, son... Eso es obvio, Sí. ni hablar. Y entre ellos, ¿cuál es la relación angular que hay siempre? Ah, 90 grados sería, no. Siempre. No. Y fíjate, o sea, mira, este es un ángulo, este es el rumbo ahí. Sí. ¿Cuánto le sumo, en este caso, al rumbo para llegar a la dirección del buzamiento, al ángulo G o gamma? ¿Cuánto vale el ángulo este que está visto en perspectiva entre la línea punteada y esta otra línea EG? Ahí se valdría 90. Ese vale 90. Sí. O sea que entre ellos la relación, ¿qué diferencia va a tener siempre? ¿O a qué voy a tener que sumarle o restarle a uno o al otro para pasar de uno al otro? Esos 90 grados. 90 grados, siempre están a 90 grados. Eso, o sea, siempre la diferencia que hay entre el rumbo y la dirección del buzamiento de un plano es 90 grados. Pero no siempre se suma, no siempre se resta, depende hacia dónde estén orientados cada uno. Pero siempre entre ellos, si yo digo que un plano tiene un rumbo de 100 grados, ¿cuáles son las dos posibles alternativas para la dirección del buzamiento? A ver, sigo con vos, Pedro. El rumbo es 100 grados. Entonces 190. ¿Eh? Una alternativa, ¿cuánto me dijiste? 190 si le sumamos los 90. 190, claro. ¿Y Y la la otra otra, alternativa? 10. 10 grados, exactamente. O sea, si el rumbo de un plano es 100 grados, el máximo buzamiento lo va a tener hacia 190 o, depende si se inclina para ese lado, o hacia 10 grados. O sea, estamos hablando, ven, o esta alternativa o esta otra alternativa. No hay otra posibilidad. Siempre la relación entre la dirección del buzamiento y el rumbo es más o menos 90 grados. ¿Estamos de acuerdo eso? Ahora veamos los detalles. Tanto alfa como gamma, ven ahí abajo, se miden en un plano horizontal. Por lo tanto, ¿cómo tiene que estar la brújula? La brújula tiene que estar horizontalizada. Eso se refiere a usar el nivel esférico centrado. Y el ángulo beta, el ángulo de intensidad de buzamiento, siempre se mide en un plano vertical. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poner la brújula? Siempre la vamos a mover, me están viendo mi mano, si esta, en una circunstancia, para medir rumbos o direcciones, voy a poner la brújula así, la voy a tener que mover en un plano exactamente perpendicular, en un plano vertical. Así, 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 pero siempre la brújula ubicada en un plano vertical. Y ahí voy a mirar, obviamente, el nivel toroidal. Ahí esto ya lo habíamos mencionado antes. ¿Se acuerdan? Las relaciones entre curvas de nivel y
planos, y rumbo y buzamiento. Ahí voy a ver si reflotamos algún concepto. A ver, Emiliano Brescia, ¿andás por ahí? Sí, sí. ¿Cómo le llamamos a la inclinación del terreno normalmente? Inclinación del terreno, o sea, la línea de máxima pendiente. Pero una sola palabra de todas las que dijiste. ¿Cómo? Si yo digo que un terreno está muy inclinado... A la pendiente sería... Pendiente, exactamente, inclinado, pero es inclinado. ¿Y a la inclinación de un plano, cómo le llamo? Un plano inclinado. No, pero ¿cómo le llamo a la inclinación de un plano? Tiene un nombre. Sería la intensidad de buzamiento. Exactamente, y está correcto, está bien hecho, es la intensidad del buzamiento. Pero si yo por ahí hablo del buzamiento así a secas, sin ponerle si es dirección o intensidad, si yo digo buzamiento de un plano, ¿a qué me estaré refiriendo, Emiliano? El ángulo vertical, a la intensidad. O sea, para que quede claro, si yo hablo de pendiente de un plano, ¿estoy hablando de un ángulo vertical u horizontal? De un ángulo vertical sería. Vertical, claro. Estoy hablando de la intensidad de la pendiente. Casi siempre. Si yo digo pendiente y no le agrego nada, estoy hablando de la intensidad de la pendiente. Y lo mismo, si hablo del buzamiento de un plano, ¿de qué estaré hablando? ¿De la intensidad o de la dirección? De la dirección. No, si hablo así nomás a secas. O sea, si yo te digo que un plano tiene buzamiento de 45 grados, ¿quiere decir que está buzando hacia el noroeste o que tiene 45 grados de intensidad de buzamiento? 45 grados de efecto norte. No. O sea, acuérdense, yo al buzamiento le puedo definir intensidad y dirección. Si yo digo intensidad es cuánto se inclina. Si yo digo dirección es a cuánto está respecto al norte. Ahora, si yo hablo solamente de buzamiento de un plano y no digo si es la intensidad o la dirección, me estoy refiriendo a la intensidad del buzamiento. O sea, la pregunta inicial era, cuando yo hablo de la inclinación de la superficie del terreno, hablo de la pendiente del terreno. Y cuando hablo de la inclinación de un plano estructural, de una diaclasa, de un plano de falla, hablo del buzamiento de ese plano. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre pendiente, inclinación y buzamiento? No, creo que no. No. O sea, a ver, para todo el resto, que quede claro. Cuando yo hablo de inclinación, es un ángulo vertical medido desde la horizontal hacia abajo. Cuando hablo de buzamiento, también es un ángulo vertical desde la horizontal hacia abajo. Y cuando hablo de pendiente, también es un ángulo horizontal medido desde la horizontal hacia abajo. Nada más que cuando me refiero al terreno, ahí uso la palabra pendiente. Cuando me refiero a un plano, uso la palabra buzamiento. Y cuando me refiero a cualquier línea, uso la palabra inclinación. Pero son sinónimos, es el mismo concepto. Claro, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, pero eso es cuando yo uso la palabra sola, no le agrego nada adelante. Ahora sí, tengan presente cuando yo hablo de la dirección y la intensidad del buzamiento. Ahí sí ven que ya le antepongo dirección y
O si por el contrario le antepongo intensidad. Ahora, si yo te digo, la dirección del buzamiento es 90 grados, dirección del buzamiento, ¿quiere decir que estoy en un plano completamente vertical o estoy con un plano que está inclinado hacia el este? Si la dirección es 90 grados. Está indicado hacia el este. Hacia el este, claro, ahí sí. ¿Les quedó claro? O sea, cuando yo digo buzamiento y no le agrego nada, estoy hablando de la intensidad del buzamiento. O sea que decir buzamiento o intensidad del buzamiento es lo mismo. Claro, cuando Ahora, se refiere a intensidad es en un plano vertical. Exactamente, si es la intensidad, estoy midiéndola en un plano vertical. Es medio ambiguo por ahí, pero ¿saben por qué? Porque generalmente cuando yo hablo de un plano, puedo hablar que ese plano tiene un rumbo y un buzamiento. Y digo eso, el plano tiene un rumbo norte-sur y un buzamiento de 20 grados. Y ahí asumo, yo ya sé que cuando digo que tiene un buzamiento de 20 grados, me estoy refiriendo a la intensidad del buzamiento. Ahí, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio mínimo. A ver, alguien que no haya hecho hablar. Ana Ponce de León, ¿andás por ahí? Acá estoy. Bien, Ana. Vamos a hacer un plano fácil. Suponete un plano que tiene un rumbo de 90 grados. O sea, la línea de rumbo del plano está orientada a 90 grados. ¿Te das cuenta de cómo está ese plano? Sí. Bueno, ¿hacia dónde puede tener buzamiento ese plano? Máximo buzamiento, ¿no? Hacia el este. Es que hacia el este, ¿cuánto se inclina la línea que está? Porque el rumbo y el buzamiento tienen que estar a 90, ¿o no? El rumbo y la dirección del buzamiento. Ah. Por eso, el rumbo es 90 grados. El rumbo. La línea de rumbo está orientada 90 grados respecto al norte. Entonces, ¿cuáles son las posibles direcciones del buzamiento? Norte. Al norte. ¿Y en ángulo cuánto sería el norte? 90. No, 90 es el este. ¿Qué número pones en el norte siempre? 0. 0. 0, sí, generalmente no se usa 360, se usa 0. ¿Y solamente puede estar inclinado hacia el norte? ¿O sur? Puede sur, ser. claro. ¿Y cuánto sería sur? 180. 180, claro. Ahora, ¿vos sabés algo de la intensidad del buzamiento de ese plano? ¿Te dije algo? Y no. No, no sabes nada. Lo único que sabes de un plano que tiene rumbo de 90 grados es que la máxima inclinación la va a tener hacia el sur o hacia el norte. Depende hacia dónde esté inclinado. ¿Y qué pasa si yo digo que el rumbo es 270? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo o no? Es el mismo plano. Te corrijo lo mismo, Lucía. Lucía. No agregues una pregunta a tu respuesta. Sí, sí. Jugate. O sea, decir, es lo mismo, creo, cuanto mucho, me parece. Pero, o sea, si vos le agregas una pregunta a tu respuesta... Sí, mi profesor de geografía me corregía lo mismo en el secundario. Exactamente, sí. No, pero aparte, che, imagínense en el futuro.
alguna vez, o no, quién sabe, te va a tocar hacer un trabajo por el que te van a pagar, no sé, 50.000 pesos. Alguien te va a poner, quizás me quedo corto, más, 100.000 pesos. Y quien te pague ese trabajo no va a querer que vos le preguntes cosas a él. Vos le tenés que dar respuestas, porque él está poniendo la plata y necesita tus resultados, y lo peor que podés hacer es que vos irle con dudas de tus resultados. O sea, siempre y cuando no las tengas, no ver si es tampoco, pero acostúmbrense a estar seguros de lo que dicen. Bien, estamos entonces, vamos a seguir adelante. O sea, entonces quedaron claros los conceptos. O sea, voy a reflotar, a ver. Mariana Goiti, no te preguntaba nada hoy. En resumen, ¿cuáles son las dos líneas principales de un plano? Profe, ¿me puede repetir la pregunta que se me tildó? Sí, si no, intentamos con vos. A ver, ¿cuáles son las dos líneas principales que vos podés o debés trazar en un plano? La línea de máxima pendiente y la horizontal. Y la de rumbo, exactamente. Y la de rumbo. Bien, entonces, ¿cómo ubicas un plano en el espacio? ¿Por cuántos ángulos? Voy a tener el ángulo que me diga el rumbo, el ángulo que me diga la dirección de buzamiento y el ángulo vertical, o sea, el buzamiento. La intensidad, bien. La intensidad de buzamiento. 3 ángulos, estamos de acuerdo. Sí. Ahora, ya te hago razonar un poquito más, está bien lo que dijiste. ¿Podría alcanzar para ubicar un plano solamente con 2 ángulos de los 3 que vos me nombraste? Sí, podría. Si la dirección del rumbo lo puedo tener con la dirección de buzamiento, lo puedo tener con el rumbo. Exactamente. O sea, en realidad, lo mínimo indispensable para ubicar un plano, son 2. Son 2 claro. ángulos. ¿Por qué? Porque la relación entre la dirección del buzamiento y el rumbo del plano es siempre más o menos 90 grados. Ahora te cambio el ejemplo a vos, Mariana, sigo con vos. Suponete que tenés un plano que tiene dirección de buzamiento 20 grados. Dirección de buzamiento de 20 grados. Sí. ¿Cierto? Sí. Bien, no importa la intensidad. Ponele que la intensidad sea 30 grados. Ya la mediste, 30 grados la intensidad. Ahora, ¿cuáles son las opciones de rumbo que tenés para ese plano? Y pueden ser 110. O sería 200. Se la compliqué, sí. Serían 360 menos 80, ¿no 300, es cierto? Claro. 360. Serían 280, ¿no es cierto? A ver, sí. Sí, 280. 290. ¿Sí? A ver, sí, porque te dije 20 grados. grados. No, porque sería menos 70. Menos 70, sí, es 290. Claro. 290. Te le hice complicado. Bueno, pero ves que llegó lo que yo quería que todos dijeran es que, por ejemplo, si yo doy la dirección del buzamiento del plano, ya no hace falta que dé el rumbo, porque yo sé que el rumbo es cualquiera de las otras 2 líneas. O sea, en realidad las 2 puntas de una misma línea perpendicular a la línea de máxima pendiente. Sí. Algo que queda, a ver, déjame ver si llega una parte más adelante. Eso quería ver, sí, pero falta esto. Bueno, estamos de acuerdo entonces, o sea que los 2 ángulos que necesito para ubicar un plano son la intensidad del buzamiento, que es la inclinación de la línea de máxima pendiente. Y alguno de los otros 2. Y alguno de los otros 2. Pueden ser el rumbo o la dirección de buzamiento. Créanme que es más conveniente y más práctico tener siempre la
dirección del buzamiento. Por ejemplo, a ver si alguno se da cuenta, porque si yo digo que un plano tiene dirección de buzamiento de 100 grados y la intensidad es 28, ¿ustedes pueden ubicar, hacer el dibujito de ese plano en el diagramita que ustedes saben de trazar la línea este-oeste y la línea norte-sur? Sí. Y si yo digo, ahora te cambio, si yo digo que tenés un plano con rumbo de 10 grados e intensidad de buzamiento de 28, ¿vos lo podés dibujar de la misma forma y con la misma seguridad? Y no, ahora tendría que calcular la dirección del buzamiento. ¿Y cómo la calcularías si yo no te doy más información que esa? Y no lo puedo, si me das el rumbo, porque necesito saber, porque como el plano está inclinado para un lado, no es que puede ser como el rumbo, que va a ser para los dos lados. Claro, o sea, si yo no te doy información... Tengo que saber si le sumo o le resto 90. Exactamente, a eso iba, bien. O sea, para el resto, o sea, si yo doy la dirección del buzamiento, estoy dibujando como un radio. Ya vienen, me voy a adelantar un poquito. Ahí, ¿ven? En este caso, si yo doy la dirección del buzamiento, en este ejemplo, la dirección del buzamiento, fíjense que es 290. Dibujo esta línea de trazos. Y es solamente esta línea de trazos que va desde el centro del círculo. Acá tengo norte, este, sur y oeste. ¿Ven? 0, 90, 180, 270. Si yo doy la dirección del buzamiento, es exactamente esta línea que está marcada con trazos. Por lo tanto, la línea de rumbo sí o sí va a ser esta línea perpendicular, que puede tener un rumbo de 20 grados o un rumbo de 200 grados. Es exactamente lo mismo. O sea, pero yo di como dato 290. Ahora, si yo hubiera dicho que nada más que el rumbo es de 20 grados, cualquiera podría dibujar esta línea que va de 20 a 200. Ahora, ¿hacia dónde dibujan la línea de máxima pendiente proyectada? ¿Hacia el oeste o hacia el este? Si yo no doy más información. Están las dos opciones. Están las dos, pero el plano no, pero es un plano único. Suponete que yo fui, lo medí en el campo con la brújula y te pasé la información a vos y te dije, sí, medí un plano de rumbo 20 grados, intensidad de buzamiento 28. Y vos dibujalo. Pero me faltaría el dato de hacia dónde. Exactamente, no sabes si dibujar esta línea hacia 290 o esta otra línea hacia 110. Ven que entonces, cuando yo doy el dato de el rumbo y el dato de la intensidad del buzamiento solamente, es información incompleta, porque puede ser el rumbo, perdón, la dirección del buzamiento hacia el oeste o la dirección de buzamiento hacia el este. En cambio, o sea, ven que solamente con dos valores angulares en ese caso no alcanza. Ahora, si yo te digo dirección de buzamiento 290, intensidad 28, ahí vos no tenés ningún problema. En este caso, perdón, la intensidad es 50 grados, ven, está puesta ahí, se agrega ahí a un costado. O sea, podría ser 28, 50 o 70, no cambia. El dibujo es el mismo. Pero si yo digo, dirección del buzamiento es 290 grados, solamente dibujan el radio, la media línea, desde el centro hacia el 290. Y el rumbo se dibuja perpendicular. Es lo mismo un rumbo de 20 que un rumbo de 200. Ven que ya está la dirección de buzamiento. Entonces, ¿vos qué me tendrías que pedir si yo te digo rumbo 20 grados, intensidad 50? Me tenés que decir, bueno, pero ¿hacia dónde se inclina? O sea, tengo que dar una información adicional de la dirección del buzamiento. Por eso es conveniente siempre los ángulos, los planos, medirlos con la dirección del buzamiento y con la intensidad. Entonces eso es un dato inequívoco, no hay cambios. Ya vamos a volver sobre esto. A ver qué hora es.
Ni 25. Hoy queda, bueno, solo vamos a dejarlo planteado porque tenemos que hablar de los grupos. ¿Qué pasa? A ver, vamos a hacer hablar a otro. Lucas Molina, ¿andás por ahí? Sí, profe. Lucas, la línea, estamos con el mismo esquemita de siempre, el mismo plano, todo, nada más que ven que siguen las líneas de máxima pendiente, siguen siendo la línea ED o la línea GH. ¿Qué pasa con la línea KH? ¿Sería el buzamiento aparente ese? Sería un buzamiento aparente, no el. Claro. Claro, un buzamiento aparente. Es una línea, o sea, ¿es la línea de rumbo? ¿La KH? Sí. No, no es una línea de rumbo. No es una línea. ¿Y es una línea de máxima pendiente? Tampoco. Tampoco, exactamente. O sea que es una línea trazada en el plano que no es ni la línea de rumbo ni la línea de máxima pendiente. Por lo tanto, si no es la línea de rumbo, tiene inclinación. Sí. Pero, ¿tiene la máxima inclinación? No. No, exactamente. Bueno, ¿y se puede medir la inclinación de esa línea? De hecho, ¿está dibujada en el plano la inclinación de esa línea? Sí, que es beta. Oh, perdón. Exactamente, es beta. Eso acuérdense que pretende ser beta. Lo único que ese va a ser el buzamiento del plano beta, ese beta particular. No, tendría que ser perpendicular a la línea de rumbo. Exactamente. Acuérdense, cuando yo hablo de el, y ahí sí recalco el buzamiento del plano, me estoy refiriendo al máximo buzamiento que ese plano puede tener. Ahí estoy midiendo otro buzamiento. ¿Por qué? Porque estoy midiendo a otra línea inclinada en el plano. Bueno, entonces, eso es un buzamiento aparente del plano. O sea, es la inclinación de cualquier otra línea en el plano que no sea ni la línea de rumbo ni la línea de máxima pendiente. Y a eso es lo que le llamamos un buzamiento aparente. A ver, Lucas, sigo con vos. ¿Entre qué rango de valores van a estar los buzamientos aparentes de cualquier plano? ¿De 0,90 sería? ¿De 0 a 90? Casi. Y si yo te digo que el buzamiento de ese plano es 45, el máximo. O sea, ya estamos hablando de un plano particular. Y yo te digo que un plano que tiene máximo buzamiento de 45. Entonces... Profe, ¿estás hablando sobre el plano inclinado? Sí, sí, sobre el plano EGHD. Claro, vos preguntás cuánto podría estar inclinado esa línea, digamos, ¿o no? Claro, o sea, yo te pregunto, para el plano EGHD, ¿cuál sería el rango de valores que pueden tener los buzamientos aparentes? Estabas bien en el razonamiento, Lucas, ¿eh? O sea, yo lo que pienso es que esa línea, digamos, podría ser que vaya de 0 a 180. Es decir, de K, G, que sería 0, hasta KE, que sería 180. Perfecto, sí. Estamos de Sí, acuerdo. Sí, sí, está bien. Y bueno, pero cuando esa línea pase, por ejemplo, desde K hasta justo ahí que sea paralela a ED, ¿qué buzamientos vas a estar midiendo ahí? ¿Intensidad de buzamiento? Sí, ¿cuál? ¿Alguna en particular? ¿Vas a estar sobre la línea de máxima pendiente? Sí. O sea que, ¿qué buzamiento vas a estar midiendo? El máximo. Claro, el máximo. Bueno, ahora ya si seguís en ese giro, ya si, por ejemplo, si ya te venís desde K hasta D, ¿qué inclinación le vas a medir a la línea KD? ¿Más grande o más chica? No, va a ser más chica. Más chica.
Entonces, ¿cuál sería el rango de valores que puede tomar el buzamiento aparente para un plano particular? Van a ser valores menores, que van desde 0, digamos, hasta menos. Explique para atrás. Son todos positivos. Sí, son positivos, pero son menores, digamos, lo que sería el ángulo de la máxima pendiente. Exactamente, o sea que por eso yo le resalto la palabra el buzamiento del plano es un valor único, ¿no es cierto? Y es el máximo que pueden medir. O sea, sí, en general el rango de todos los buzamientos va desde 0 hasta 90. No puede haber un buzamiento mayor que 90. Ahora, una vez que vos ya tenés un plano particular, el máximo valor que puede tomar cualquier buzamiento para ese plano es el máximo. O sea que siempre el buzamiento aparente de cualquier plano en cualquier otra dirección va a ir desde 0, si lo medís sobre la línea de rumbo, tiene 0 inclinación, 0 buzamiento, hasta el máximo si lo medís en la línea de máxima pendiente. O sea que el rango de valores de un buzamiento aparente va a ser siempre entre 0 y el valor del buzamiento máximo. Al buzamiento máximo se le llama buzamiento real también. Estamos, bueno, ya no les voy a robar más, estamos con el tiempo. Van a seguir conmigo el miércoles. Ya les voy a avisar bien, les voy a mandar el enlace de nuevo. Acéptenlo por las dudas, cada vez que les llegue, así entran directo. Pero siguen conmigo. A ver, ¿alguna pregunta de esto antes de dar por terminada la clase? Yo, profe. Consejo, repásenlo. ¿Perdón? Sí, profe, disculpe, yo le quería hacer una pregunta. Sí, seguro. Para una intensidad de buzamiento de 50 grados, por ejemplo, sí. ¿La dirección del buzamiento va a ser siempre de 290 grados o esa parte no la entendí muy bien? Ah, acá, en este dibujo. Sí. Sí, o sea, esto corresponde, son los datos que alguien, suponete que yo medí en el campo para un plano. Fui a ese plano, coloqué la brújula y me di cuenta que ese plano tenía esa dirección de buzamiento, de 290. ¿Ves que es un plano que está inclinado hacia el oeste-noroeste, ¿no es cierto? 290 es casi oeste, o si le ponemos oeste-noroeste. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y le medí, además puse la brújula en posición vertical sobre la línea de máxima pendiente y medí la intensidad del buzamiento que me dio 50 grados. O sea, son datos particulares de un único plano que yo fui y medí en el campo. O sea, una de las preguntas es, esos 50 grados de intensidad de buzamiento, ¿yo puedo mostrarlos en este dibujo? ¿Con quién estoy hablando? A Laureano. Laureano, perdón, no te conocí la voz. O sea, ¿los puedo mostrar en este dibujo a esos 50 grados? No. No hay forma. La única forma de representarlos es poner, como hice ahí, un 50 grados que me indican que es la intensidad del buzamiento de ese plano. O sea, si yo hubiera escrito... Dale. Puedo tener una dirección de buzamiento, no sé, que en vez de ser al oeste, sea al este en 200, no sé, por ejemplo, en 30 grados y que también la línea de máxima pendiente sea de 50 grados. Sí. Es más, es un plano, o sea, en realidad el 50 ese es algo decorativo, pero en realidad lo pusimos porque cuando vos vas a representar un plano en un mapa, me adelanto, vas a tener que hacer siempre la línea de rumbo, la línea de máxima pendiente proyectada, ven que eso es la proyección de la línea de máxima pendiente, y si el valor del buzamiento es importante, se lo tenés que escribir en esa forma, o sea que el dibujo que vas a tener, eso viene en hay una paginita un poquito más adelante, siempre se pone la línea de rumbo, la línea de máxima pendiente y se le agrega escrito la intensidad del buzamiento, que es la única forma de graficarla. En realidad no es graficarla, de presentarla. Pero claro, o sea,
yo podría tener con 50 grados a lo mejor otro plano con otro rumbo. O sea, lo que sí no puede cambiar es que si yo definí una intensidad de buzamiento, perdón, una dirección de buzamiento de 290, la única posibilidad de que pueden tener el rumbo son 20 y 200. O sea, eso es inamovible. Pero acá podría haber puesto cualquier número, desde 0 no, porque no tendría ningún buzamiento, pero ponerle desde un buzamiento de por lo menos 5 grados hasta un buzamiento de 80, 85 grados o inclusive 90. Nada más que si tuviera 90, esta línea no se dibujaría porque sería exactamente un ángulo, un plano que se iría bien vertical hacia abajo. No tiene dirección de buzamiento ni al este ni al oeste. ¿Te quedó claro, Laureano? Sí, profe, sí, ahora sí. ¿Sí? Muchas Bien. gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, me estoy haciendo quilombo yo sola. El buzamiento aparente era el ángulo en la horizontal o en la vertical. Vertical. En la Sí. vertical. Okay. Sí, es una intensidad de buzamiento. Nada más que... no es la intensidad. Claro, porque cuando hablamos de la intensidad de el buzamiento, nos estamos refiriendo a la intensidad de inclinación de una única línea, que es la línea de máxima pendiente. O sea, por eso decimos que es ese es el buzamiento del plano. Es el máximo que puede tener. Ahora, ese es la línea, por eso se llama, está medido verticalmente sobre la línea de máxima pendiente. Ahora, a ese plano yo le puedo medir la inclinación de cualquier otra línea, pero obviamente yo sé que nunca va a ser la máxima inclinación, va a ser un número, un valor angular vertical, medido verticalmente con la brújula ubicada verticalmente, respecto a la horizontal encima de esa propia línea, pero ahí ya tengo todos los valores. Si yo la midiera sobre la línea de rumbo me va a dar 0 y va a ir creciendo paulatinamente hasta llegar a un valor máximo sobre la línea de máxima pendiente. Pero son siempre valores de intensidad de inclinación, por lo tanto se miden en un plano vertical. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, profe, gracias. Bien, bien. ¿Preguntas? No más. Bueno, entonces voy a parar la grabación para que esto quede, voy a sacar la presentación para que no quede un video de tener la grabación.